Hoy hablaremos sobre Ferdinand de Saussure. Cabe aclarar que tras una recopilación de los estudiantes de Saussure, cuando brindó cursos y seminarios en la Universidad de Ginebra en los años 1908, 1909 y 1910, los conceptos más relevantes que vamos a analizar en esta exposición con respecto a que da inicio a la serie general de Ferdinand de Saussure, vamos a analizar y a tratar de comprender los siguientes términos. Primero, el objeto del estudio de la lingüística. Segundo, la definición y la característica del lenguaje. Tercero, definición y característica de la lengua. Cuarto, definición y característica del habla. Uno de los problemas que presenta la ciencia de manera general es poder encontrar un objeto de estudio concreto y observable con normas y leyes medianamente estables que permitan al científico enfocarse y dar de esta manera una idea o una teoría de carácter general. Él se desencantó por dos posibilidades, por dos opciones. La primera es la lengua y por otro lado el lenguaje, pero termina eligiendo la lengua y desecha al lenguaje. Vamos a analizar un poco qué características son un poco ambiguas para él y qué dejaron afuera al lenguaje como objeto de estudio. Antes de esto vamos a definir brevemente qué significa para Saussure el lenguaje. Para Saussure el lenguaje no es un sistema, es una cualidad, es una facultad que tiene el hombre y que le permite representar manifestaciones de carácter simbólico. Esta cualidad del hombre es de carácter binario porque dentro suyo alberga a sistemas disímiles de cierta manera como la lengua y el habla. Así que vamos a ver entonces ahora cuáles son las características del lenguaje. Primero, el lenguaje no es un sonido, dice Saussure. ¿Qué es el lenguaje? No existe en sí mismo sino gracias a la combinación de los órganos fonadores, es decir, las cuerdas bucales que están dentro del tracto bucal y su relación con los pensamientos y las ideas. Por ende, sin sonido no hay lenguaje. Segundo, el lenguaje puede moverse de ámbitos muy diferentes, incluso hasta contradictorios a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje puede moverse dentro del ámbito de lo social como dentro del ámbito del individuo o lo individual. Entonces esta particularidad, dice Saussure, prohíbe terminantemente cualquier tipo de análisis porque hay que enfocarse en lo social o en lo individual, pero no puede cabalgar en ambos aspectos. Tercero, es una facultad, una cualidad demasiado dinámica y muy fluida y que va cambiando constantemente. Este dinamismo claramente está exento de normas, de reglas y de leyes que lo definen en un determinado lugar. Entonces esto también hace posible que el estudio, porque para que alguien pueda estudiar algo debe haber un grupo de reglas que lo determinen. Cuarto, el lenguaje ofrece resultados parciales, heterogéneos, que corren el peligro, dice Saussure, que cualquier ciencia la tome equivocadamente como objeto. En el caso de que la lingüística hubiese optado por elegir al lenguaje como objeto de estudio, es la lingüística la única que lo puede hacer. Es decir, disciplinas como la historia, la geografía, la antropología o la misma psicología no tienen que confundir su objetivo. Es decir, el lenguaje es utilizado como un medio o como herramienta, no como un fin o como un objeto en sí mismo. Por su parte, la lengua es elegida por Saussure, pero para constituirse como objeto de estudio tendrá las siguientes 6 características. Vamos a enunciar la primera.
La lengua es una parte esencial del lenguaje y que nunca puede confundirse con este lenguaje y lengua. No solo el mismo lenguaje abarca la lengua y la lengua está dentro de la facultad inabarcable y dinámica, pero sí la lengua está en primer lugar dentro de todas las manifestaciones de carácter lingüístico. Segundo, contrario al lenguaje, la lengua es un sistema estable de signos que permitan activar el lenguaje. No solamente permitirá activarlo, sino que permitirá ciertos acercamientos a su estudio con fluidez en este dinamismo que se escapaba como la arena entre las manos y no podía ser estudiado y analizado porque carecía de normas, de leyes y de carácter arbitrario, que de cierta manera la lengua es todo lo contrario. La lengua es un sistema encuadrado, estable, con normas, con leyes que lo determinan y que por lo tanto esas mismas normas promoverán la activación de la facultad de un lenguaje. Tercero, la lengua es un conjunto de normas y leyes, y si es un conjunto o un sistema que tiene normas y leyes, tendríamos que generalizar. Por lo tanto, la lengua se movería dentro del plano de lo social y no de lo individual. Recuerden que el lenguaje se mueve en dos ámbitos, en lo social y en lo individual. Cuarto, es un sistema autónomo, es decir, que el individuo podría usarlo en el momento que quiera y a la hora que quiera. Incluso puede estudiarlo todo lo que quiera hasta que es libre de no usarla y mantenerse en absoluto silencio. Y no hay problema, pero sin embargo, dice Saussure, la lengua nadie puede crearla ni modificarla de manera individual ni de manera grupal, o como todos llamamos, de manera colectiva. Quinto, la lengua, si bien es una parte esencial del lenguaje, es una totalidad en sí, y al ser una totalidad en sí misma promueve el principio de clasificación tanto para sí mismo como para todo lo que lo rodea. Es decir, lo que habla Saussure del origen del lenguaje es que la lengua hubiera sido creada y utilizada para describir, categorizar y clasificar. Saussure dice que en el único sistema capaz de dar representación a todas las manifestaciones humanas, por su parte, el habla es una manifestación de carácter individual cuya fortaleza radica en que es el habla que promoverá la materialización y la concreción de la lengua.